laboral y la presa quirúrgica que han tenido como consecuencia de todas las emergencias que van para que se deben de distribuir entre ambos hospitales de referencia nacional, pues hoy por hoy están llegando únicamente al San Juan de Dios, y pues obviamente esto los tiene sobrecargados, ¿verdad? Y de cierta manera también pues ha tenido implicaciones en la falta de recursos, ¿verdad? Ya habíamos visto con anterioridad a inicios de año, ¿verdad? El San Juan de Dios pues es una unidad ejecutora muy peculiar, porque normalmente siempre está en crisis, ¿verdad? En todos los gobiernos siempre está en crisis, pareciera que la crisis no termina, que ya tenía problemas referente a sus procesos de compras y demás, y que esto obviamente ante el aumento de la consulta y la emergencia externa, pues ha requerido de mayores recursos y los ha sobrepasado tanto en la atención como también en sobrellevar los procesos administrativos. Bienvenido, diputado. Tuvimos que iniciar, esperamos más o menos 20 minutos, y porque tenemos que entregar el salón a las 8 de la mañana, entonces para poder avanzar, pues los diputados dieron favor de ingresar a la reunión. Bienvenido. Ahora estamos en un momento en el que les estábamos escuchando para ver básicamente, ¿verdad?, cuáles eran como las inquietudes que ustedes traían para nosotros poder abordar esos temas de interés. Ya la diputada acaba de mencionar un poquito el tema de cómo la respuesta del San Juan, digamos, está llegando como consecuencia de la situación que tenemos en el Roosevelt, y en un momentito yo le voy a responder al respecto. Si usted quisiera agregar algo más para que ya pudiéramos pasar nosotros a presentarles a ustedes. Bueno, buenos días, señora viceministra, gusto de conocerla, pues solo en fotos la he visto. Creo que esto ya se sabía que iba a suceder en algún momento. El problema es que el ministerio ha sido incapaz realmente de poder hacerle frente a la crisis tanto en el Roosevelt, en el San Juan, y seguramente en los próximos días y en próximas semanas se va a venir en otras unidades ejecutoras, en otros hospitales. Creo que acá la pregunta es muy sencilla, señora viceministra: ¿qué van a hacer finalmente con el tema del San Juan y finalmente con el Hospital Roosevelt? Explicar y contextualizar de la problemática creo que está de más. Aquí la idea es escuchar realmente qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Yo todavía me tomé la libertad de poder, y cuando sea así, por favor avísenme que las reuniones van a ser de este tipo, para venir preparados. Pero yo en el ánimo todavía de tener como un diálogo, tratar de tener un diálogo abierto con el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, pedir la reunión con usted para poder ver de qué forma se puede resolver lo del San Juan, lo del Roosevelt, previo a poder presentar nosotros la debida ejecutoria del amparo que tenemos interpuesto, y tenemos un provisional. Ustedes saben que si lo presentamos hoy, mañana nos lo dan, y básicamente eso obligaría no solo a ustedes, sino que el mismo presidente de la República a tener que intervenir directamente en este tema del San Juan, pero eso tiene otras implicaciones legales al momento de cumplir, inclusive esa debida ejecutoria. Nos quedaríamos sin ministros de salud y sin ministro de finanzas al momento de hacer eso, y habría un serio problema legal para el nuevo presidente. Tratando de evitar ese tipo de situaciones, incluso, señora viceministra, usted puede revisar o puede poner su equipo a revisar desde cuándo presentamos nosotros esa acción constitucional de amparo, sabiendo la crisis que se avecinaba, y tampoco tomaron medidas para garantizar, resolver esa problemática. Entonces, la idea es realmente qué va a hacer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo único que se ha quedado es en comunicados, y lo único que se ha quedado es en algunas declaraciones públicas, pero no más allá de eso. Entonces, de las respuestas que ustedes puedan brindar va a depender las acciones legales que nosotros podamos emprender en favor de garantizar el tema de la salud pública en este país. No podemos seguir en esa situación. Puede ser que el tema de que hayan 3 ministros en menos de 8 meses haya afectado el tema del funcionamiento del ministerio, pero o toman acciones reales, señora viceministra, o esto se les va a volver un problema. En Cobán se les siguen muriendo los niños y siguen matando niños ahí en ese hospital por la mala administración. Ustedes no han hecho nada, y así va a haber una serie de problemas. Pero en este caso en concreto, viceministra, es qué van a hacer con el San Juan de Dios. Nosotros solo venimos a esto,
a conocer qué acciones van a tomar en el San Juan, dado que han tenido una ventana de oportunidades, incluso mintiéndole a la misma Corte de Constitucionalidad, en el sentido de haber mandado incluso algunos documentos que están en el expediente indicando el tema de los niveles de abastecimiento que estaban garantizando en varios hospitales del sistema hospitalario del país, y ahora venimos a saber esto de San Juan de Dios. Entonces creo que al final del día eso lo único que les hace es provocarles mayores problemas a ustedes. Incluso el señor ministro ya nos lo había entregado en una citación hace como 3 semanas, creo yo, ese planteamiento que habían estado haciendo la Corte relacionado con los niveles de abastecimiento, y ahí incluso en San Juan, en relación a esto, indicaban que tenían alrededor del 90% de abastecimiento. Entonces, y hoy venimos a tener esta crisis. Entonces, por algún lado, o le han mentido al ministro, o no tienen realmente la información de lo que están viniendo las diferentes unidades ejecutoras. Entonces, eso, señora viceministra, solo querer saber qué es lo que van a hacer finalmente con el San Juan a nivel de abastecimiento y todo, y ya de una vez ver qué se puede hacer con el tema del Hospital Roosevelt. Antes la queja era inversa, antes del tema de la cuestión del problema de la seguridad en el Roosevelt. La queja era del Roosevelt porque estaba recibiendo muchos pacientes del San Juan. Ahora la cuestión es a la inversa, que a partir del cierre de la consulta externa, el San Juan es el que está recibiendo más pacientes del Hospital Roosevelt. Pero tienen Villanueva, tienen otros hospitales que tampoco los han estado haciendo funcionar. Entonces, eso se va a hacer. Gracias. Muy bien, voy a empezar con el tema del Roosevelt, de la situación de Roosevelt. Comentarles que este es un tema que, como ustedes tienen conocimiento, no surgió. El tema de atender privados de libertad no es un tema de hace un mes, 2 meses, ni siquiera de este año. Es un tema que históricamente se ha venido dando, ¿verdad? Y que ha tenido sus implicaciones. Ustedes conocen qué ha sucedido inclusive dentro de San Juan y de Roosevelt, ¿verdad? Con el tema de amenazas, de bombas, de que han habido muertos, una serie de situaciones. Ese es un tema que nosotros ya abordamos, y es un tema que no depende solamente del Ministerio de Salud, que por lo tanto hemos tenido mesas con el Ministerio de Gobernación, en el cual ha estado participando también la Dirección del Sistema Penitenciario, ha estado participando la PNC, inclusive hemos tenido reuniones no solo con el Ministro de Gobernación, sino también con la primera viceministra. Derivado de ello, lo que se retomó básicamente es el protocolo de atención que se tiene que tener. Ese protocolo pues ya está ahorita revisado y validado por las instituciones, que en algún momento viene a responder al menos en cómo debemos de organizar la atención que se debe dar con el involucramiento de cada una de las partes. Además de eso, hubo una serie de requerimientos que ustedes pudieron observar en los comunicados por parte del personal Roosevelt en cuanto a qué era lo que deseaban para la seguridad, y pues ya se tiene también el informe de todo. De hecho, se ha cumplido con todas sus demandas. Solo tenemos una demanda en este momento, que es la que mantiene la consulta externa cerrada, y es básicamente que la postura es: nosotros no vamos a volver a abrir la consulta externa hasta que nos dejen de enviar privados de libertad. Ustedes son los expertos en leyes y ustedes saben qué implicaciones tiene eso, ¿verdad? Y que precisamente a esa demanda nosotros como Ministerio de Salud no podemos responder, inclusive como ejecutivo, sabemos que no depende de nosotros. Entonces todavía tenemos nosotros también mesas de negociación con ellos, porque si necesitamos, ellos están solicitando pues irse a otras instancias, pero son instancias en las que nosotros, por ejemplo yo como viceministro, inclusive el mismo ministro de Salud, pues no podemos dar órdenes. Ustedes saben que en muchos de los casos que llegan a los hospitales, y no estamos hablando solo de Roosevelt y de San Juan de Dios, tiene que ver básicamente con las órdenes de los jueces, y nosotros no podemos rehusar una orden de juez. Entonces ese es un tema que se ha salido, si lo queremos ver así, de nuestras manos, pero de nuestras manos en el sentido de que no es de nuestra competencia. Y esa es la única demanda que no les hemos cumplido. El tema de que tenían que poner arcos, por ejemplo, de seguridad ya están, detectores de metal ya están, sí ha estado la policía haciendo no solo la ronda, sino hemos tenido personal dentro del hospital. Entonces cuando nosotros verificamos, nosotros hemos estado todos los días verificando, por ejemplo, la presencia de policía, ¿verdad? Y de seguridad ahí. Y además de eso, pues ya tenemos el listado de todos los requerimientos que ellos nos hicieron. Tenemos un checklist donde decimos hemos cumplido con todas sus demandas, pero esta última de manera específica no la podemos responder nosotros. Entonces tenemos que darle sí el acompañamiento a ellos también, aparte de con nosotros como nivel central, para que nuestros jurídicos puedan darles el seguimiento a ellos, para que ellos puedan ir a las instancias donde ellos consideren.
pero sí estamos tomando también algunas otras medidas. Ya necesitamos empezar a ver algunos procedimientos administrativos, porque recordemos que ya son más de 3 semanas en las que se les está vedando el derecho a la población. Entonces, independientemente de que se logre o no se logre el acercamiento de ellos, por ejemplo, a nivel de la Cámara Penal o a otros niveles, por el tema de los envíos a través de orden de juez, sí necesitamos que se retomen las acciones con la población, porque la que está siendo afectada es la población. Entonces, nosotros sí estamos dándole seguimiento a ese tema, porque ya son muchos. O sea, si hiciéramos cuentas de cuántos pacientes están dejando de ser atendidos, ¿verdad? 40.000 llevan la última vez. Sí, porque son más o menos un promedio de 1.500 diarios, ¿verdad? Ahora, algo que también es importante que ustedes sepan es que la consulta externa no está cerrada totalmente. O sea, hay una apertura parcial. O sea, ellos están haciendo un triage y con base en el triage que tienen, pues sí están atendiendo a algunos pacientes. La emergencia también sigue habilitada. Entonces, los pacientes se están atendiendo, pero no en la magnitud, ni en la cantidad, ni en las especialidades que deberíamos. Entonces, sí es un tema que nosotros lo tenemos no en agenda, es un tema que le estamos dando seguimiento, inclusive con el director, y que el ministro ha tenido reuniones inclusive, y varios de nosotros hemos intervenido en algunas reuniones con el equipo de médicos, ¿verdad?, para ver ese planteamiento. Y como les repito, ahorita pues tenemos que entrar por otra vía también, porque ya hay incumplimiento de funciones de muchos de ellos. Entonces, eso con respecto al tema de qué es lo que está pasando específicamente en el Roosevelt. El tema de que se está sobrecargando, por ejemplo, el San Juan de Dios, es algo que sí tiene que ver con el Roosevelt y no al mismo tiempo. O sea, el San Juan de Dios, recordemos que responde a una población, a un segmento específico de la población, y el tema del incremento de cómo están las emergencias, por ejemplo, las consultas externas, no es una situación exclusiva del San Juan de Dios, ¿verdad? Usted lo decía, señor diputado, y decía que no, pues que no se estaba atendiendo, entiendo yo, ¿verdad?, las demandas de los demás hospitales. Recordemos que estamos en una serie de problemas o de situaciones para la salud, como por ejemplo el dengue. El dengue es un tema que no tiene que ver solo con el Ministerio de Salud Pública. O sea, nosotros estamos respondiendo básicamente a la demanda de una población que viene con dicha morbilidad, pero que tiene que ver con acciones intersectoriales e interinstitucionales, en las que, por ejemplo, la municipalidad tiene actuación, los líderes locales tienen actuación. O sea, hay muchos participantes en esto. Nosotros solo estamos recibiendo la consecuencia de las acciones que en algún momento no se están haciendo a nivel comunitario o dentro de las mismas familias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ha estado trabajando mucho también en las campañas de concientización y de prevención y promoción a nivel de país, porque no importa cuántas acciones hagamos nosotros en el hospital, si no logramos prevenir, que también tiene que ver con el Viceministerio de Atención Primaria y se está trabajando en ello, nosotros no vamos a poder parar esta ola que tenemos de dengue. Entonces, muchos de los casos, si ustedes van a la emergencia, tienen que ver con dengue. La época en la que estamos va amarrada también epidemiológicamente a todo lo que tiene que ver con infecciones respiratorias. Entonces, estos son los otros casos que también nosotros tenemos de manera constante abordándonos las emergencias. Y en ese sentido, pues hemos tenido también algunas acciones, sobre todo con el segundo nivel de atención, para que ellos asuman también la responsabilidad y le den seguimiento a aquellos casos que no ameritan hospitalización. Esa es otra situación que tenemos. Recordemos que nuestra población prefiere ir a un hospital porque ya hay un médico, pero muchas de las cosas que llegan o de los casos que nos están llegando a los hospitales no deberían de ser hospitalarios. Podrían ser resueltos perfectamente dentro de un CAP, dentro de un CAIMI, dentro de un centro de salud. Entonces eso nos congestiona, por ejemplo, las emergencias, pero no todos los casos se van a quedar ingresados, porque no todos corresponden para un ingreso o una atención hospitalaria. Entonces hay una serie de acciones que son integrales, que nosotros sí tenemos visualizadas y que las estamos abordando, pero que no se resuelven de un día para otro. O sea, en mi caso, por ejemplo, tengo 8 semanas. Y en las 8 semanas sí hemos estado trabajando y sí le hemos estado dando seguimiento, como les digo, sobre todo con el Viceministerio de Atención Primaria, para poder hacer lo que es el descongestionamiento, que le llaman de una manera común, digamos, de los hospitales grandes, inclusive con las maternidades. O sea, las maternidades periféricas también trasladamos pacientes obstétricas que no son de riesgo y que no requieren atención hospitalaria. Entonces, epidemiológicamente hay muchas razones, digamos, por las que esto se está dando y a lo que nosotros le estamos dando seguimiento. Ahora, para entrar a los otros temas que mencionaba el diputado Chico. Pero solo ahí, viceministra, creo que sí hay que ponerle un poco de atención a este tema de lo del dengue en el sistema hospitalario, porque básicamente el paciente que llega se les muere. Yo tengo documentado varios casos en Jalapa, tengo varios casos documentados en Cobán, incluso de muertes materno-infantil, y donde la causa principal, o al menos es lo que han dejado documentado, es el tema de dengue.
Entonces creo que no hay que verlo solamente como muy superficial, porque creo que sí han habido casos donde el ministerio no ha tenido la respuesta, aunque esté, digamos, en forma hospitalaria. Entonces creo que la coordinación sí debe de bajar a nivel incluso de direcciones de los diferentes hospitales, pero como le digo, y esto va aumentando, en lugar de irse reduciendo, va en aumento, y yo sí quisiera tener acceso al tema de las campañas de comunicación que han realizado para poder monitorearlas también y a qué niveles lo han estado haciendo. Y el tema es de que si no hay prevención tampoco va a avanzar mucho. Nosotros hemos ido al tema del primer nivel de atención también, y tampoco es como mucha ni equipos, los lectores a veces ni siquiera tienen vehículo, no tienen ni combustible como para poder también atender esta parte. Entonces creo que no solo son campañas de comunicación, sino que a veces también son algunas acciones que se dejan de hacer por parte de, en este caso, vectores, que también la están pasando muy mal. Yo he ido en algunos lados y los vectores pueden, digamos, llegar 2-3 cuadras, pero ahí ya no salen de ahí porque no tienen vehículo, ya no tienen y si tienen vehículo no tienen combustible, y una serie de problemas que hay con ese tema. Entonces creo que sí, yo sí quisiera saber cómo es que lo están abordando de forma integral con el segundo nivel de atención, o en este caso con el Viceministerio de Atención Primaria, porque como le digo, hay casos donde los últimos que a mí me mandaron de Jalapa, por ejemplo, 2 adolescentes que murieron en el hospital y la causa fue dengue. Entonces eso nada más, señor viceministro. Yo creo que con el tema de las campañas también lo vamos a tomar nota para abordarlo en otro momento. Me preocupa un poquito el tiempo y no quiero que salgamos corriendo de aquí. Sí me gustaría que se me la información que tiene que ver con abastecimientos, con el presupuesto y con recursos humanos, para que todos estemos manejando la misma información. Solo para finalizar con el tema del dengue, de hecho estamos haciendo auditorías con respecto a las muertes que se han tenido por dengue, porque sí necesitamos conocer qué es lo que está pasando. De antemano, que yo le digo que una de las situaciones es la situación en la que los pacientes llegan a los hospitales. Recordemos que normalmente en los hospitales los pacientes nos están llegando cuando están en una situación muy crítica. Entonces se trata de hacer todo lo posible, pero generalmente ustedes no van a ver mortalidad en el segundo nivel. La mortalidad se mira en los hospitales por la criticidad de los casos que nos llegan, ¿verdad? Entonces, pero sí, de hecho estamos haciendo auditorías de casos muy específicos para ver, por ejemplo, qué pasa con algunos casos que han sonado, pero de manera general estamos auditando para ver cómo se están manejando los protocolos, ¿verdad? Ver el conocimiento que tiene el personal, si se necesita reforzar inclusive las capacitaciones que ellos tienen, los facultativos como tal. Entonces sí, también estamos en eso, porque es algo que también a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Entonces, pero creo que el tema de dengue lo podríamos tocar más adelante, si usted desea, para que nosotros podamos abordar específicamente eso, si le parece. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Dentro de las cosas que usted mencionaba, hablaba de los abastecimientos. Entonces yo le voy a pedir por favor a David Carballo si nos pudiera presentar un poquito cómo estamos con el tema de abastecimientos. Esto va amarrado con 2 cosas más, que vamos a hacer lo más breve posible por cuestión de tiempo. Una es cuál ha sido la fluctuación que hemos tenido específicamente con niveles de abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico, pero eso va amarrado con el tema de compras específicamente. Entonces yo luego le voy a dar la palabra a ellos para que ellos les comenten un poquito qué es lo que ha estado sucediendo con las compras del Hospital San Juan de Dios específicamente, y luego pues voy a finalizar también con Financiero para que él le pueda comentar un poco sobre la asignación presupuestaria y la última ampliación que se les dio a ellos, inclusive cuántos millones tienen para compra de medicamento, cuánto tienen para material médico quirúrgico, no solo en esta, sino inclusive en una ampliación previa que se les dio, y qué es lo que nosotros hemos detectado. Yo creo que la presencia de ustedes es muy importante, porque ustedes tienen también una función fiscalizadora. Entonces yo creo que esa función puede servir para sumar, que es lo que nosotros queremos como equipo, ¿verdad? Que al final todas las personas que vienen tienen todo el derecho de pedirnos la información, pero también que en ese mismo proceso pues seamos equipo, precisamente para darle seguimiento donde estamos identificando que tenemos brechas, que tenemos algunos cuellos de botella, para que los procesos avancen, porque al final el que sale perjudicado por no cumplirse con muchas otras cosas es el paciente. Entonces, licenciada, por favor. Bueno, les voy a presentar cómo ha estado la disponibilidad y abastecimiento de medicamentos y material quirúrgico del Hospital San Juan de Dios de enero 2023 a septiembre 2024. En medicamentos, como pueden ver ahí, esta es la disponibilidad, que significa que la existencia de los medicamentos está mayor a un mes en cuanto al porcentaje de la lista básica que maneja.
si se dan cuenta, en enero del 2023 se encontraba en un 77% y así se fue manejando en estos niveles, subiendo en agosto 2023, en un pico que estuvo en 85%. Sin embargo, se dan cuenta que vuelve a bajar y se encuentra en esas fluctuaciones de porcentaje de disponibilidad, estando en septiembre a la fecha en un 67% de su lista. Esto es en cuanto a medicamentos en disponibilidad. Cuando hablamos de abastecimiento, estamos hablando que la lista básica está mayor a 3 meses y este es el porcentaje de la lista básica del hospital. Inició en enero del 2023 en 59%, luego continuó, si se dan cuenta, pues ha estado entre el 59, tuvimos un aumento en junio del 70% del 23, sin embargo después se vino para abajo, estando en niveles del 40% en lo que es enero 2024, que fue cuando estamos iniciando el año, y ahora estamos en un 52% de abastecimiento. Esto es a lista básica mayor a 3 meses de disponibilidad. Estos medicamentos. Médico quirúrgico se ha comportado de la misma manera. Empezamos en enero del 2023 con un 37%, se subió al 62% y luego han habido, pues en este mes que bajó, pues es un que no reportaron, y así tenemos los abastecimientos también, disponibilidad mayor a un mes, que va desde el 62% en abril del 2023, si nos damos cuenta, subió 89, 83 en noviembre del 2023, sin embargo empezamos a bajar nuevamente y se ha mantenido entre 66 y 51. Hoy se está manejando un abastecimiento, disponibilidad del 73%. Esto es médico quirúrgico. Se mide también el abastecimiento en médico quirúrgico, que esto es la lista básica mayor a 3 meses y esto está en porcentaje. Aquí pues lo vemos más bajo porque es existencias mayor a 3 meses de la lista básica. En enero del 2023 empezó bajísimo y de nuevo, ¿verdad? Esas fluctuaciones que se dan, que no aumenta de un 76%, que fue el pico más alto en octubre del 2023. Hoy estamos a la fecha de este reporte al 56% de abastecimiento en lo que es médico quirúrgico. Así es como se ha mantenido el hospital y esta es la información que se traslada y que del hospital hacia nosotros y de nosotros a las autoridades. Eso con respecto a lo que decía el diputado, ¿verdad? Este es el mismo informe que se va a la Corte, es el mismo informe que se le traslada a quien lo solicite, ¿verdad? Y sí, evidentemente, si usted ve los datos, no se mantienen en los porcentajes ideales que nosotros quisiéramos, pero eso tiene una razón. Y entonces ahí dejo en el uso de la palabra al personal del DAM, del antiguo DAM, porque es más fácil resumirlo así, para que ellos les comenten un poquito qué ha sucedido con el tema de los eventos, de las juntas, porque ahí es donde creo que inclusive podríamos valorar muchísimo el apoyo de ustedes. Con respecto a los procesos de contratación y de adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico, nosotros como dirección hemos estado apoyando a la unidad ejecutora con relación a darles acompañamiento de manera presencial en la unidad ejecutora. La unidad ejecutora durante junio del 2024, por instrucciones, se levantaron varios procesos de medicamentos, más que todo cotizaciones y licitaciones, para poder verificar tener un abastecimiento seguro. Sin embargo, desde esa fecha, nosotros nuevamente no ha habido como esa, de parte de la unidad ejecutora, la nueva publicación de procesos de medicamentos y de material médico quirúrgico se han publicado de manera paulatina, ¿verdad? En algunos meses publican de mayor cantidad o de menor cantidad. Han estado comprando equipo, adquisición de equipo y arrendamiento de equipo también. Otra vez.
El tema aquí es las juntas también, porque pues el personal es muy escaso en tema de juntas, porque recordemos que para poder integrar una junta necesitamos 3 perfiles: técnico, legal y financiero. Hay problema a veces con los médicos, que los médicos están de vacaciones, o bien el técnico resulta que tiene una emergencia y no puede asistir a la junta, o se le olvida. No hay esa parte de responsabilidad con el personal técnico para poder integrar la junta. En el ámbito jurídico y financiero, pues tiene personal, pero es escaso también, porque para la magnitud de procesos, estamos hablando de 110 procesos de licitación y de coordinación, más o menos 123, entonces el personal es escaso, porque se requiere de mayor cantidad de personal para que obviamente los eventos puedan ir avanzando de la mejor forma, ¿verdad? Que recordemos que un evento de cotización y licitación hay que estudiarlo, hay que realizarlo, la Junta debe solicitar documentación. En algunos casos, algunos oferentes pues no cumplen con especificaciones técnicas. La Junta, hay un precio que está un poco elevado de lo indicado en la solicitud de pedido. La Junta no realiza un estudio de mercado como tal. Muchas veces no se reciben ofertas. Entonces, todas estas implicaciones, aunadas al tema de las juntas, también vemos consecuencias, ¿verdad?, en abastecimiento como tal. Nosotros como dirección estamos en el total apoyo de la unidad ejecutora de manera diaria, ¿verdad? Cómo van sus procesos, apoyándose en la revisión de los procesos para que ellos puedan, pues, de alguna manera llevarlos al final, que es la firma de contrato como tal, ¿verdad? Pero sí, en este momento, pues, procesos de medicamentos, la unidad ejecutora no tiene en proyectos de bases o que se vayan a publicar en este mes. Licenciado, ¿no más que usted quiere decir? Al mismo respecto, dentro de los procedimientos de compra y contratación hay muchas aristas que las juntas quedan totalmente a criterio de ellas, ¿verdad? Usando el derecho que les está asignado, pero ellos no tienen el alcance de ver que la decisión que están tomando tiene como consecuencia el desabastecimiento. Entonces ellos no adjudican y luego se van a compras directas. Tenemos en total alrededor de 500 eventos entre cotizaciones y licitaciones, pero de compras directas tenemos más de 3.000 eventos. Entonces esa parte es la que deja el margen a que el abastecimiento se venga abajo, porque ellos pueden comprar solo para un par de días, para un mes, para 2 meses, contrario que si lograran adjudicar una licitación, ¿verdad?, que los podría abastecer un año. Al respecto, sí se han tomado cartas en el asunto, si esa pudiera ser la siguiente pregunta. O sea, ¿qué hemos hecho al respecto? Aparte de que hay acompañamiento permanente a nivel central, se han estado brindando capacitaciones no solo a los Huellas de San Juan, sino a nivel nacional, para que la gente conozca los procesos. Hay mucha gente que le tiene miedo, por decirlo de alguna manera coloquial, al poder montar eventos de cotización y licitación, porque son procesos como muy largos y tienen muchas implicaciones para las juntas. Entonces se ha estado capacitando a la gente para que ellos conozcan cómo es el proceso, cuál es el rol que tienen que jugar, cuando tienen dudas, por ejemplo, a través de quiénes los pueden resolver. Sin embargo, sí hemos notado resistencia específicamente, ¿verdad?, en el Hospital San Juan de Dios a querer montar eventos de cotización y licitación. Entonces, también a lo interno ellos han tomado cartas con respecto al equipo que ellos tienen, pero sí necesitamos el involucramiento de todas las partes, ¿verdad? O sea, necesitamos que si se monta una junta, inclusive las personas que están ahí, pues obviamente no se vayan de vacaciones, que es una cosa frecuente que se ha encontrado. O sea, piden vacaciones cuando saben que los van a nombrar, por ejemplo, para una junta, para no poder participar. Y ahí sí hay una corresponsabilidad, porque la parte técnica es importante dentro de estas juntas, es decir, el personal médico, el personal de enfermería, de fisioterapia, dependiendo de qué insumo se quiera adquirir, así es el perfil del profesional que debería estar participando. Entonces, si ellos no se involucran en los mismos procesos que les permiten a ellos tener sus insumos para poder trabajar, es complicado.
Entonces nosotros también, hay algunas otras modalidades, por ejemplo, nosotros podríamos hacer compras de nivel central cargadas a su presupuesto, ¿verdad? Entonces, pero eso es hacerles nosotros, digamos, lo que a ellos les compete como unidad ejecutora. Sin embargo, también es una alternativa, o sea, nosotros estamos evaluando todo lo que tenemos al frente como posibilidades para poder mejorar. Esas fluctuaciones que la licenciada les estaba presentando, y eso que si ustedes se dan cuenta, nunca llegan al 100%. Hay hospitales que sí llegan al 100%. Entonces, ¿cómo llegar al 100% cuando estamos haciendo compras tan pequeñitas? O sea, la magnitud del Roosevelt y el San Juan no es para compras directas, mucho menos de baja cuantía. O sea, tienen que comprar por mayor para pensar en abastecerse y tener, no solamente, como decía la licenciada, ¿verdad? El tema de pensar en una disponibilidad de un mes, sino tener abastecimiento, es decir, que puedan estar con todos los insumos que requieren para más de 3 meses. Pero si ustedes se dan cuenta, es un trabajo en equipo, y la parte de nivel central está haciendo lo que le compete, primero con capacitaciones y segundo con un acompañamiento constante. Sin embargo, entrar a esos grupos donde por años han hecho las cosas de una manera diferente, tampoco se puede solventar de un día para otro. O sea, requiere cambios al interno y requiere también que nosotros estemos permanentemente con ellos, ¿verdad? Algo que ustedes acaban de escuchar es, y que era lo que yo verificaba también, bueno, y entonces, ¿cuántos eventos tienen montados ahorita para medicamentos derivados precisamente de los abastecimientos? No tienen montado ninguno. Y sin embargo, dinero sí tienen. Y entonces ahí voy a dejar en el uso de la palabra licenciado para que les comente un poco cómo estamos con el tema presupuestal. Vamos a proyectar aquí. Aquí hay una diapositiva donde tenemos el saldo por comprometer al día de hoy, que es de 141 millones, lo cual se desglosa. Aquí quitamos el grupo 0, que es el pago del personal, que eso no lo ve la unidad ejecutora, se ve aquí a nivel central. Y en el grupo de gastos 100 tenemos 35 millones. En lo que es para materiales y suministros, 94 millones. Para equipos, 7 millones. Y para transferencias corrientes, 2.5 millones. A ellos se les, ahorita para la reunión de COPER, en la siguiente, por favor, para pago de medicamentos, para arrendamientos, se hicieron una solicitud de cuota de 7.9 millones. Entonces, en los gastos más altos donde les voy a entrar, para alimentos pidieron 1 millón, para oxígeno 7 millones, para medicamentos 38 millones y para material médico quirúrgico 12 millones. En total ellos pidieron para este mes de septiembre 70 millones, que solo estamos esperando que Finanzas nos apruebe la cuota para que ellos puedan solventar algunos gastos de los que tienen. A la siguiente. A ellos en lo que va del transcurso del año se les han otorgado 200 millones de ampliación presupuestaria. Aquí tenemos las fechas que se les han aprobado, que el 13 de mayo se le aprobaron 50 millones, el 31 de mayo otros 50 millones, y ahorita el 19 de septiembre se les dio una ampliación de 100 millones. Por eso es que ahorita al día de hoy tienen 140 millones para pago de los documentos que los tengan para. Ahora, al respecto, si ustedes se dan cuenta, algo que para nosotros es importante y al mismo tiempo preocupante es el tema de que ellos sí tienen cómo ejecutarlo, pero no tienen ningún evento montado. Entonces, ¿qué implica esto? Que todo eso se lo van a gastar nuevamente en compras directas, en baja cuantía. Y ahí es donde nosotros les decimos que es importante también el papel que, por ejemplo, juegan ustedes. O sea, nosotros lo estamos haciendo auditoría interna, por ejemplo, va y da el acompañamiento, y esto se está dejando documentado. Pero entonces tenemos cuántos millones ahorita para medicamentos, ¿cómo lo van a gastar? Entonces, si es un tema que nosotros le hemos estado dando la atención que merece, el acompañamiento que merece, ¿verdad? Pero recordemos que las unidades ejecutoras de una u otra manera tienen también independencia para la ejecución de sus fondos. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que nosotros lo que nos compete es, bueno, entonces que vaya a la auditoría y que verifique exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y hay que deducir responsabilidades, porque no podemos resolverles todo nosotros desde el nivel central, pero sí estamos conscientes de la situación, y es una situación cíclica, porque la licenciada les presentó 2023, 2024, pero si ustedes se quieren ir en el histórico del San Juan de Dios, este no es un tema de 2 años, este es un tema que lleva quinquenios, yo me atrevería a decir que hasta
más de una década con ese comportamiento de que subo y bajo y de que compro por poquito y a quién le compro. Entonces, ir corrigiendo eso, en mi caso yo les digo, yo le estoy dando el seguimiento de manera permanente, pero llevo 8 semanas aquí y en 8 semanas les puedo decir, este es el diagnóstico que tenemos. ¿Estamos interviniendo? Sí, estamos interviniendo porque eso es lo que nos interesa, que el hospital pueda mejorar, pero es algo que si en 10 años no lo puedo corregir, yo no puedo ofrecer que en 8 días va a estar corregido, pero sí lo vamos a trabajar y lo estamos trabajando, ¿verdad? Y de ahí, tal vez para finalizar, solo quisiera hablar un poquito con el tema de recurso humano, ¿verdad? Para que por favor nos comenten un poco ellos cómo estamos con el tema de contrataciones, porque también una de las demandas de ellos es que les hace falta recurso humano, inclusive lo decían por el tema de las juntas, aunque recordemos que por las juntas estamos hablando de personal 011, ¿verdad? Es diferente. Pero ellos sí tienen una brecha también significativa de recurso humano, a la cual también ya les he dado respuesta. Entonces, si me hiciera el favor, licenciado. Gracias, buenos días. Sí, actualmente ellos tienen ahorita en proceso pues, de contratación personal en el renglón 189 de 56 personas y en el 182 de 32. Ellos previamente ya lo habían solicitado, pero tenían ellos primero que hacer un reordenamiento presupuestario para poderlos contratar, porque sí tienen, digamos, sí tenían la disponibilidad, pero no en las partidas donde era necesario para poderlas realizar las contrataciones. La unidad ejecutora en su momento pues no hizo las gestiones o no le dio seguimiento a sus procesos y esto se vino atrasando, ¿verdad? Porque venían más o menos desde el mes de julio para realizar estas contrataciones. Actualmente ya se cuenta con los avales y con la disponibilidad para poderlos realizar, pero tengo entendido de que de los 56 personas del 189 actualmente solo tienen 21 para poder contratarlos de una vez, lo cual se va a iniciar con estas contrataciones para que inicien ahorita el 1 de octubre. Ahora con el resto personal, pues la unidad todavía está haciendo su proceso de selección del personal para captar el personal para poder contratar. Que en su momento, cuando ya lo tenga, pues vamos a trabajar también las programas, la contratación de este personal, ¿verdad? Algo que es importante recordar con el tema de la contratación de recursos humanos son los tiempos. O sea, cuánto tiempo nos lleva la contratación de una persona, cuántos días necesitamos para ello. Entonces nosotros también tenemos que ir a una circular como nivel central en cuanto a qué fecha tenían ellos como límite para poder entregar dichas programaciones. Y no es porque no se les quiera contratar a alguien en octubre o en noviembre, es simple y sencillamente porque el proceso ya no lo permite. Entonces, si ellos no cumplen con los tiempos, pues entonces también nuevamente se sale de nuestras manos porque esa debe ser una programación que debe venir de la unidad ejecutora. Sin embargo, pues nosotros también le estamos dando seguimiento porque sabemos de las necesidades que se tienen. Pero si ustedes se dan cuenta, yo creo que por la hora también ya nos tardan en venirnos a retirar del salón. Y no tengo ahorita el uso de la palabra, pero tal vez yo solo quisiera ir concluyendo, ¿verdad? Yo creo que con la información que nosotros tenemos un panorama general, pero claro, de la situación que tiene el Hospital San Juan de Dios con respecto a por qué los niveles de abastecimiento se encuentran en donde están, qué es lo que está sucediendo también financieramente, porque recordemos también que ellos traían una deuda muy alta, pero una deuda para la que se les ha apoyado. O sea, ahorita exactamente no tengo el dato, sé que son menos de 6 millones los que ya se deben de una deuda de más de 100. Entonces, eso también implica que nosotros sí hemos estado apoyando como nivel central para que vayan saldando la deuda, pero al mismo tiempo sí tienen asignación. Recuérdense que ellos dicen dónde necesitan el dinero. O sea, nosotros no les ponemos el dinero donde nosotros queremos. Ellos dicen, bueno, listo para medicamentos, para alimentos, para contratación, por ejemplo, el subgrupo 18, o sea, ellos son los que saben dónde lo necesitan y es ahí donde se les está dando. Entonces yo creo que el apoyo del nivel central lo ha tenido el hospital, yo creo que esta es una información valiosa, también yo creo que ustedes tienen reunión precisamente con ellos ahorita también en el San Juan de Dios. Creo que también vale la pena ese momento para aclararlo con respecto a algo que decían de que no había habido como presencia de las autoridades en la reunión que ellos tuvieron el día lunes. En ningún momento nos entró a nosotros una invitación para participar en una mesa de diálogo. A mí personalmente no me entró absolutamente nada. Y en el caso del señor ministro no era una invitación, o sea, le estaban informando nada más que era lo que ellos iban a hacer. Entonces yo creo que también sí debemos mejorar un poco los canales de comunicación, ¿verdad? Porque la apertura de nosotros está en todo momento. Y en el momento en el que ellos deseen, por ejemplo, si esta información que ustedes la pueden llevar, nosotros se los agradecemos, y si aún así ellos quisieran conocer un poco más a detalle de qué es lo que está sucediendo, yo tal vez les solicitaría, si fuera posible, que esa reunión se pudiera dejar para el día jueves. Históricamente la vice Aparicio conoce muy bien y así muy a detalle la parte administrativa financiera. Yo conozco la técnica y conozco estas generalidades que ellos les acaban de presentar, pero ella tiene un poco de más información a fondo de algunas situaciones que se han encontrado.
que si es necesario pues irlas a platicar con todo el personal del hospital, con muchísimo gusto lo podemos ir a hacer, pero ella está de comisión, está fuera, entonces si eso pudiera realizarse el día jueves, pues con mucho gusto nosotros nos apersonaríamos para poder platicar. Y para finalizar, comentarles que también dentro de todas las acciones que se están haciendo en hospitales, se están haciendo supervisiones integrales, o sea, van equipos multidisciplinarios a evaluar todas las áreas del hospital, ¿verdad? Desde la dirección, las subdirecciones, los comités, las bodegas, la atención, o sea, y una de esas evaluaciones se hizo la semana pasada, que fue programada de ahí del vicedespacho de hospitales, y esa fue finalizada el día de ayer. Hoy están trabajando en el informe y hoy a las 2 de la tarde nosotros vamos a estar presentando el plan de mejora. Recordemos que también el trabajo de nosotros no es ser inquisidores, es precisamente identificar dónde hay brechas y proponerles nosotros al interno como equipo cuáles podrían ser las medidas y las acciones de mejora. Entonces nosotros les presentamos un plan de mejora en el que quedan responsables, que claro está, según lo que se encuentre, también le damos seguimiento, por ejemplo, con auditoría interna, porque hay cosas que no son de platiquémoslo, ¿verdad? Y 15 días lo resuelvo, sino hay situaciones también que se encuentran que ameritan darle seguimiento por otras vías y también se hace. Si es necesario, pues también se le da seguimiento por asuntos internos. Pero básicamente en ese plan de mejora, nosotros lo que presentamos son las brechas que se tienen, cómo se pueden mejorar y en simultáneo hacemos otros procedimientos que nos permitan seguir inclusive investigaciones de por qué se están dando cosas muy específicas que vamos encontrando dentro de nuestros hospitales. Creo que ustedes están en pleno hoy en la tarde, pero si alguno de ustedes quisieran acompañarnos, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar haciendo esta presentación de la supervisión que se acaba de hacer. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más, y si no, pues para dejarles en el uso de la palabra a ustedes también para ir cerrando, porque sé que ustedes van a otra reunión ahorita. Sí, muy breve. Primero de todo, agradecerles a todos y también por escuchar aquí, que básicamente lo que nos trae acá a la mesa. Yo solo quiero hacer una reflexión, y es un poco también ya algo que yo había platicado con la viceministra Aparicio, es por ejemplo, yo tengo información de algunas cuestiones que sí realmente preocupan en el caso del Hospital San Juan de Dios, pero eso va más en la parte administrativa, pero que básicamente se refleja en el tema de cómo está el volumen de compras, cómo están los niveles de abastecimiento, los mecanismos de compras. Por ejemplo, yo tengo información de que, pues, o sea, la propia auditoría interna detectó que hay simulación de compras. Es decir, entonces, eso es un delito. Entonces, de otra forma, también ustedes detectaron que hay resistencia a la acción fiscalizadora, es decir, no dejan entrar a la auditoría interna del Ministerio de Salud justamente a la unidad de compra de adquisiciones. Luego, que hay faltantes de medicamentos y hay medicamentos vencidos, ¿verdad? Y en términos concretos, lo que nosotros vemos también es que a mí me parece impresionante de que durante todo el 2013, ¿verdad?, hay 13 hallazgos que están relacionados a adquisiciones y medicamentos. Y que esto básicamente se fue de manera estrepitosa. Hay 78 hallazgos actualmente de la Contraloría General de Cuentas en adquisiciones y medicamentos. O sea, es decir, lo que tenemos es un problema sistemático de la gestión, de la administración, de la adquisición de las compras en el hospital. Y yo mi recomendación, ustedes lo pueden hacer porque la ley se ampara, es intervenir el hospital en las compras de adquisición, ustedes lo pueden hacer. Entonces, porque de alguna otra manera también yo he solicitado información de qué personas son las que se han resistido a la acción fiscalizadora, ahí están los nombres, se han pedido de parte de una ejecutora también, pero eso es una responsabilidad del Viceministerio Administrativo, iniciar los procesos sancionatorios y administrativos en contra de estas personas. O sea, no puede ser que sigamos teniendo gente que de alguna u otra manera, desde toda la administración pasada a la fecha, sigue con las mismas prácticas de compras y de adquisiciones, ¿verdad? Y eso hay que ponerle ya un freno. Es decir, nosotros también nos podemos subir al barco básicamente empezar a fiscalizar más. Eso es un ofrecimiento que ya le hice también. Nosotros tenemos toda la información, incluso tenemos la información cruzada de proveedores, las personas que integran las juntas de licitación y cómo están comprando. Pero ahora que pues, esto de alguna otra manera, la crisis puede ser una ventana oportunidad para ustedes, pero serían los dos mecanismos que ustedes podrían tener: intervenir, porque lo pueden hacer, la ley les permite hacer eso, y segundo, empezar los procesos disciplinarios y sancionatorios en contra de estas personas, porque ahí está hasta con nombre y apellido quiénes son las personas que tienen sus hallazgos, tanto de la auditoría interna como de la Auditoría General de Cuentas, y con eso es suficiente para empezar a limpiar la casa. Solo quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, ya hemos tomado nota. ¿Algo más? Sí, señora viceministra.
Mire, yo creo que no se va a recuperar el sistema de salud si no desmontan esas estructuras de corrupción que hay a lo interno de cada uno de los hospitales. El San Juan de Dios no es la única institución donde están estas estructuras, y el business es eso, pues, o sea, no compro por cotización y licitación, sino que creo la crisis para que me den la orden de que empiece a comprar con compras directas. Y ya sabemos a quiénes les compran, pues la botica y toda esta mara que va a salir el tema de las compras ahí, o sea, ya se sabe incluso hasta quién les compran, pues, y todo eso ya se ha denunciado, y este caso del B410 es solo uno de los tantos que hay, digamos, no solo de defraudación tributaria, sino que el tema de pacto colusorio, entre otras cosas. Y el tema es realmente, se va a viceministra, es que el ministerio hoy sí que agarre valor y empiece a desmontar esas estructuras de corrupción desde adentro, pues. El tema es de que usted dice, tengo 4 semanas, 8 semanas de estar en el cargo, pero por ejemplo la dirección del hospital tiene casi 8 meses, 9 meses. Creo que entró antes o despuesito de esta administración, o sea, no es nueva en este caso. Y mucha de la parte estructural del ministerio como tal, ustedes la pusieron, pues, me refiero al gobierno como tal, no a usted. Entonces yo creo que lo que ha hecho falta es realmente valor para desmontar esas estructuras. Y lo que usted indicaba, señora viceministra, es que le estábamos pagando, les ayudamos a pagar la deuda, sí, pero nunca hicieron un tema de barrido si esa deuda era legítima o no. Se metieron a pagar nada más porque había que pagar. Lo mismo hicieron en Roosevelt. En este caso, y mucha de esa deuda iba amarrada con temas de corrupción. Entonces, cómodamente endeudaron al hospital. De todas maneras, sabían que les iban a pagar esa deuda. Nunca hubo un barrido y nunca hubo un tema de auditoría realmente a toda esa deuda que estaba en el Roosevelt. Ahorita tienen acumulado algunos contratos todavía, pero porque venimos básicamente a pararles la mano con Contraloría, a subir a las terrazas y todo ese tipo de cosas. Ahí es que todavía tienen suspendidos varios pagos a varios proyectos, pero no hicieron eso mismo en el San Juan. Entonces yo creo que también la idea de la intervención no es mala en el sentido de que realmente recuperen la parte administrativa del hospital, y esto que presentaban en la gráfica de ir subiendo, bajando, y todo eso responde a la lógica en qué momento hacen los negocios, pues, y en qué momento favorecen el tema de las compras directas. Esa es la explicación real en este sentido. Y lo que hace falta, señora viceministra, como lo hicieron en su momento su antecesora, ponerse ahí sí que al pie del cañón y empezar a hacer restituciones también. No es que sea un tema inquisitorio, viceministra, yo sé y difiero un poco de usted en el sentido, pero ustedes no pueden seguir con esas prácticas permisivas que ha llevado a tener crisis hospitalaria de los pacientes. Lo que sucede es que sí está bien un plan de mejora, pero eso acompañado de qué. Si lo va a seguir haciendo la misma gente que tiene este problema, el tema de abastecimiento, eso porque no es tan público, pero eso también lo tiene el hospital de Cobán. Y la directora ahí, ni vista ni oída en el tema de las compras. Y si es el departamento de auditoría interna, se va de aquí del ministerio, se va a decir, ministro, quisiera tener, pues, le voy a solicitar por escrito incluso, tema los nombres de aquellos auditores, auditoras que estén yendo y sus equipos, porque en el caso de Cobán, y se lo voy a decir así con todo el respeto del mundo, una mamarrachada fueron a hacer allá en el tema de la auditoría. Entonces, a mí sí me gusta ser un poquito más claro al final de cuentas en este sentido, porque son vidas lo que está de por medio en este tipo de cosas. Entonces no pueden seguir matando patojitos ahí en ese hospital por pura cuestión de no les interesa la vida de la gente. Y en el caso del San Juan de Dios, igual nosotros hemos estado fiscalizando algunas cosas, vamos a estar más pendientes de esto. De hecho, me sorprende este tema de lo que ustedes presentan, porque incluso yo hace 2 meses creo que tuvimos la última reunión con la directora del San Juan de Dios, y ella mostraba un panorama totalmente distinto a eso. Entonces ahora que tenemos la información vamos a determinar quién está mintiendo. Porque aquel día básicamente dejaron que eran ustedes, por eso preguntaba el tema de la fecha del traslado de los recursos. Yo creo que ahí sí coincide un poco de que cuando ella hizo esas declaraciones todavía ustedes no le habían dado presupuesto. Pero si ahora sí tienen presupuesto, y igual estamos en crisis para detectar de dónde está y hay que denunciar, e incluso, señora viceministra,
el tema de empezar a destituir gente creo que es la parte de solución en esto. Creo que siguen teniendo las estructuras no solo de corrupción de Yamatei, queden las de Jimmy, queden las de otro todavía metidas en este sentido, y sobre todo que las tienen metidas en la parte administrativa. Entonces sí, ilustra mucho el tema de la información que han proporcionado. Ahora habrá que determinar y denunciar a aquellos funcionarios y exfuncionarios que estén, y yo sí quiero hacerle un llamado a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras también, que no van a solapar este tipo de acciones, porque aquí con el famoso Mario mafioso de primera, uno de los sindicatos salió a quererlo respaldar y a defender después de todo el robo y hueveo que hicieron. Yo creo que ustedes también tienen que poner a la hora de las negociaciones ese tipo de temas sobre la mesa, porque si no vamos a estar en la misma situación, y si toda la responsabilidad siempre va a recaer en ustedes en ese sentido. Y con el tema de la fiscalización, pues eso lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo en la medida que lo hemos llevado. Gracias.